Muy buenas, soy Elena Tour y después de resistirse durante un tiempo, estrenamos formato podcast en el proyecto de Cruz Vicedo, donde vamos a hablaros sobre salud y dinámica postural. Cruz en este primer episodio te ha traído una sorpresa, y es que invitó a su estudio a varias de sus alumnas presenciales, donde algunas llevan más de 10 años con ella, otras no tanto, pero todas tienen algo en común. Conocen la importancia del movimiento en nuestras vidas y lo asocian con una función vital, como lo puede ser comer o beber. Espero que lo disfrutes tanto como nosotras. Agradeceros que hayáis venido. Ya hemos comido, nos lo hemos comido todo, casi todo. Y bueno, creo que hablamos en otro momento sobre la entrevista que hice con Alina Sempere, que es fisio y profesora de yoga y demás. Y en torno a esa conversación pensé que podía estar interesante que nos reuniéramos, no solo para vernos y compartir una comida después del confinamiento, que ha sido eternamente largo y todo lo que vino, sino que ya tocaban, ¿no? Y entonces pues busqué una excusa, y esta era una buena excusa. Entonces, con la conversación de Alina, ella desde el punto de vista terapéutico o terapeuta, pues salió una conversación en torno a su experiencia sobre la falta de información que tiene el usuario, la persona de pie, del día a día, por tener un esquema corporal. Entonces, si tuviera una información de cómo funciona el cuerpo y de él mismo, pues él mismo podría resolver y prevenir tener una serie de problemas importantes que van en torno a la movilidad o a la motricidad. Entonces, pues hablé con ella fue la persona que me trató postoperatorio de la operación de pies y del cáncer, y luego además pues ella ha sido madre hace un año. Todas en mayor o menor medida tenéis experiencia de hijos o de sobrinos o de personas pequeñas cerca, y como ya llevamos mucho tiempo juntas todas, pues me tomé la libertad de proponeros el reunirnos, pues para que desde esa experiencia y vuestras opiniones antes de haber hecho trabajo relacionado con la propiocepción y conmigo, y después, es como que vosotras tenéis la cara y la cruz de la misma moneda. Entonces, no solo que en la información anterior se quede la falta de esa información, sino que creo que vosotras podéis aportar algo que es sumamente importante, ¿no? Y no es una pose que uno hace para una foto, sino que es una realidad, ¿no? Tenéis la experiencia vivencial de todo el tiempo del trabajo que hemos hecho. Entonces, pues aquí estamos María Sánchez, Leticia Galán, Carmen Alonso, Elena Romero, Elena Tour, Mar Belchi, y no estáis obligadas a decir nada que nos apetezca compartir, porque esto es algo que sale desde el corazón, como todo lo que hacemos, o intentamos hacerlo así. Pero bueno, lo que podáis aportar, pues os lo agradezco mucho, y si podemos ayudar entre todos a alguien que escuche esta conversación, pues muchísimo mejor. Entonces, a mí se me ocurre preguntaros, vosotras que habéis estado antes y luego, ¿qué le diríais a una persona que hace regularmente una terapia, que va semanalmente al fisioterapeuta o al quiropráctico, sin meternos con nadie profesionalmente, porque esto siempre es desde el corazón y sin intención de atacar a nadie, más bien de aportar y no de molestar? Entonces, ¿qué le diríais a cualquier persona que tenga esta pauta repetida de comportamiento, cuando vosotros habéis estado antes y estáis ahora, que habéis hecho un trabajo con vosotras mismas de aprendizaje de percepción personal y tener recursos para gestionar
cuando te duele la espalda si has estado sentado mucho tiempo, o en un viaje, o en una comida, o en un lo que sea. María, empiezas tú, por ejemplo. Venga, por ejemplo. Empiezo desde el principio mi experiencia. Sí, por ejemplo, cuéntanos primero cómo llegaste a mí, o qué decidió, qué hizo que tú decidieras, venga, vale, pues me arriesgo y voy a tomar clases contigo a ver qué pasa. Bueno, principalmente lo que os he comentado algo, o sea, empiezo por un accidente, sí. Y además un accidente grave donde la espalda sufre mucho. Entonces, como tú y yo ya nos conocíamos, hablamos un día y me dices que bueno, que pruebe a ver qué tal. Entonces, yo ya había pasado por fisios, yo me había tirado un año trabajando con fisios, porque yo el primer año no pude hacer nada. Sí. Entonces, el fisio que te hace, tú te levantas con mucho dolor, porque yo recuerdo esa época con muchos dolores. De hecho, me tiré una temporada muy larga durmiendo boca arriba, y yo nunca he podido dormir boca arriba. Entonces, al final se juntan los dolores con la falta de sueño, con interrumpir tu vida de trabajo, muchos cambios. Con la impotencia. Eso, de no poder hacer nada. Lo primero que te dice el trauma es que no cojas nada de peso. Entonces tu vida cambia radical en todos los aspectos. Te conviertes en una persona dependiente. Sí, dependiente de otras personas, y además con un niño pequeño, porque entonces Diego tenía, creo que 5 años. Pues fíjate. Imagínate el cambio. Entonces llegabas al fisio y te quitaba los dolores, pero claro, te quitaba los dolores un día. Al final pasaban 2 o 3 días y volvías a tener dolor. Entonces mi experiencia durante el tiempo que visitaba al fisio, muy bien, pero realmente necesitas buscar de dónde viene el dolor. Eso es. Y trabajar de dónde viene el dolor, y a partir de ahí, cuando empiezas a trabajar, en este caso contigo, no entendía nada lo que era Pilates. O sea, Pilates lo oías como una moda, que sí. Realmente hace 10 años es cuando la gente empezaba, pues yo hago Pilates, y era como que se había puesto un poco de moda. Sí. Pero luego realmente te das cuenta que es una cosa seria, que es un trabajo serio. Sí, sí, es un proyecto. Es un proyecto a largo plazo. A largo plazo, efectivamente. Sí, exacto. Entonces, bueno, a partir de ahí tú ya sabes cuál fue mi proceso. Me pasaba un poco como lo que habéis comentado todas, que empezaba a bostezar en las clases. Sí. Porque tienes que tener mucha paciencia. Sí, o sea, tienes primero que empezar a entenderlo, y luego se convierte en una forma de vida, y en una disciplina. Acaba siendo una filosofía de entenderlo. Efectivamente. Sí. Si pasas el primer año, fantástico. Sí. Si no pasas hablo del año de la temporada. Si no pasas claro. esa temporada, al final no es para ti. Claro, Leticia. Lo dejas, lo abandonas, y al ya final, está. sí. Claro. Pues yo tengo muchas cosas en común con ella, no de dónde me vienen los dolores, porque a mí me vienen, yo desde los 17 años sufro lumbagos, no sé por qué, me pasaba temporadas en la cama, luego se me pasaba abusando muchísimo de las medicinas, ibuprofeno, robacisal, diazepam, o sea, yo... ¿Te la sabes? Bueno, he tomado mucho. Pero es que al final, es que tampoco te hacen nada. Tú te crees que te ayudan, pero no te hacen nada. También lleva al fisio, te quita el dolor un día, y bueno, y gracias a Elena, en este caso, que me habló de ti. Estaba yo en un momento un poco raro de mi vida, un poco de bajón, triste, porque me veía, pues como dice ella, me veía una anciana en un cuerpo. Lo decías, recuerdo que lo dijiste. Claro, era una anciana. Soy una abuela. Era insegura, era dependiente, no cojas peso, no puedo coger peso, te haces... no sé, frágil, sí, y eso te hace que la autoestima la tengas más baja, que te sientas insegura en general. Y bueno, también, pues como ella al principio vienes, te cuesta entenderlo porque es un vocabulario. Yo recuerdo las primeras veces que yo decía, vamos a ver, si yo me concentro en respirar, no puedo estar pensando que me está diciendo que suba el brazo pero sin mover el omóplato, o sea, no es posible. No era capaz de diferenciar partes del cuerpo y hacer, ¿no? Y yo llegó momentos que decía, yo creo que no, y el Cruz me decía, ten paciencia, ten más confianza en ti misma, no te pongas tan nervioso, porque yo realmente estaba en tensión de decir, a ver, concentración, pero luego te sale todo de manera natural, o sea, de repente un día te das cuenta que, ostras, estoy respirando, estoy moviendo el brazo, pero a la vez puedo hacer una tap con la pierna, ¿sabes?
y te das cuenta que poco a poco tu cuerpo te responde, de manera sistémica. Sí. Y bueno, yo sí que es cierto, antes me levantaba por las mañanas, había veces que me levantaba con unos dolores horrorosos y entonces me metía el ibuprofeno ya desde por la mañana. Ahora me paro, pienso, me tumbo en el suelo, hago ciertos ejercicios que sabes que te van bien, sé que me van bien y me levanto nueva, o sea, es magia. Es que yo se lo digo a Elías, a mi marido, le digo, es que es magia. Le he llegado incluso a decir, mírame los pies, porque cuando te tumbas y empiezas con los pies menos... Sí, más abiertos o menos... Hago una serie de ejercicios y digo, mírame los pies. Digo, ¿tú cómo explicas eso? Sí. O sea, que sí, que funciona. Pues yo estoy en alegro. Yo tengo que decir, perdonar, que hace más de 10 años que no voy a un fisio. ¡Jolín! Yo no he vuelto. Es que no lo he necesitado. Qué bien, ¿Te me alegro. regulas tú si tienes algún dolor? Si... Hombre, sobre todo porque sigo con cruz. Sí, yo no he dejado de trabajar. Sí. Hombre, hemos dejado de trabajar en verano sí, y bueno, luego ahora pero vives de rentas, vivo de rentas. Sí, pero claro. yo no he tenido que decir qué mal me encuentro, necesito, y tengo compañeras que son de mi edad o más jovencitas y están visitando a los fisios de manera continua. Carmen, ¿qué nos cuenta Carmen? Pues mira, yo exactamente igual que ellas dos vengo del mundo del dolor. Del dolor. Vengo del mundo del dolor en el cuerpo. He desarrollado toda una serie de estudios y una carrera larga, profesional totalmente sedentaria y con muchísimo estrés. Y el cuerpo lo acusó. Lo llevaba acusando mucho tiempo. Lo que ocurre es que yo desde los 20 años vengo practicando yoga. Venía practicando yoga, ahora ya no lo hago. Y entonces, claro, los estiramientos que realizaba en yoga, la respiración, la interiorización, pues todo eso me había permitido. Pero llegó un momento en el que ya no podía más. Yo tenía la sensación de que mi espalda se estaba girando, los dolores de cabeza, las jaquecas eran diarias. Habría tenido que pasar a una medicación muy importante para controlar el dolor de cabeza y bueno, tuve la gran suerte de que una amiga masajista, nos hizo la masajista, me habló de cruz. Y la verdad es que fue un antes y un después en mi vida. Yo, por supuesto, suscribo todo lo que han dicho ellas y lo que se va a decir. Yo me gustaría hacer hincapié en un punto muy importante. El trabajo con cruz es un trabajo que se hace desde la autorresponsabilidad. Cruz es una maestra, es una profesora para gente que asuma la responsabilidad de su vida y la responsabilidad de su cuerpo y la responsabilidad de su salud. Quien busque a una persona ajena para que le solucione las cosas, no es cruz la persona indicada. Ha de ser alguien que, desde un ejercicio de conciencia total, decida asumir la responsabilidad de su vida y de su cuerpo. Y coja su poder. Coja su poder. O las herramientas que te da, que son esas para lo que trabajar. se llama empoderarse. Estoy hablando desde el punto de vista del cliente que viene a Veracruz. Alumno. O alumno. Sí, o alumno. Para mí son alumnos. Pues alumno que viene a Veracruz. El alumno de Cruz ha de ser una persona muy responsable que desee coger el poder en su vida y ser él mismo quien la saque adelante. Si no, no. Y por supuesto, si eres esa persona, si lo eres, si decides hacerte cargo de tu vida y de tu salud, Cruz te proporciona las herramientas, desde mi punto de vista, imprescindibles por el conocimiento que te da de tu cuerpo y de tu mente, no lo olvidemos, y de tu posición en la vida, tu posición erguida, tu posición sentada, tu posición tumbada, la conciencia corporal que ella te aporta, hace que te autocorrijas continuamente. Con lo cual, o sea, ella te marca las pautas, ella te enseña y tú lo desarrollas. Entonces, para mí ese es el gran trabajo que hace.
Jolín, gracias. De nada. Me estáis dejando alucinada, Me he casi quedado lloro. corta, me he quedado corta. Casi lloro. A ver, Elena, cuenta, a ver. Una intervención corta porque me tengo que ir. Vale, Pero de acuerdo. Diferente a lo que habéis dicho, yo no llego del dolor. Yo estaba perfectamente, te quiero decir, yo era una persona que practicaba ejercicio de una manera asidua, es decir, ejercicio más aeróbico. Pero bueno, empiezo a introducirme en el mundo del pilates con otra profesora, pero a raíz de, pues bueno, como es la vida, ¿no? Una persona que lleva a otra persona, o sea, a raíz de una persona, una clienta, yo había oído del sistema Feldenkrais y entonces a mí era una cosa que me interesaba muchísimo. Entonces un día hablando con una clienta, no, pues es que yo hago un pilates, pero realmente no es un pilates, es una cosa un poco extraña. Es decir, una cosa que también, entonces cuando hice Feldenkrais también se me encienden, ¿sabes?, las bombillas y digo, o sea, si no me puedo creer que hay una persona en Alicante que trabaje este método, ¿no? Entonces automáticamente le pido el teléfono, me pongo en contacto con Cruz y tenemos la primera entrevista, me acuerdo perfectamente en Gadea. Y entonces, Sí. pues bueno, yo voy allí y entonces me explica un poco, saca el esqueleto, me explica un poco. Saca el esqueleto. Sí, me explica un poco y entonces me dice que claro, que para empezar es imprescindible tener esos 5 primeras clases particulares para enseñarte un poco a que si yo hablo de la cadera, sepamos que no son las crestas ilíacas, que es la cadera. Muy bien. Ese tipo de cosas. Sí, sí, claro. Entonces ella te hace un chequeo y entonces, claro, tú al principio te quedas así como diciendo, no entiendo nada, pero vale, como esto como me apetece, ¿sabes? Pues vale. Yo vengo y entonces efectivamente hacemos las 5 primeras clases, luego empiezas las clases y es eso, al principio te da una sensación como decir, pero de verdad que estoy haciendo algo, ¿sabes? O sea, porque es mueve, ¿sabes? O sea, es como los movimientos tan absurdos, Sutiles, sí. vamos a decir absurdos, Sí. porque si tú no los conoces llegan a Sí. ser absurdos. Sí, sí, Te total. dices, pero esto a mí me está haciendo algún bien, o sea, realmente esto me va, no sé, y entonces hasta que llega un momento en que efectivamente te das cuenta de esa magia, o sea, que existe, porque por eso somos somos, ¿cómo se dice? ¿Fans? No, los fans, no, las sectas. La secta. La secta. Por eso pertenecemos a la secta. Está bien eso de Y la secta. entonces llega un momento en que te das cuenta de que eso, igual que te cuidas la alimentación, igual que quieres crecer sana y tal, dices, es que esto tiene que formar parte de mi vida para siempre y por siempre. Entonces, pues bueno, tengo la suerte de conocerla, de que nos sirve de guía, y cuando ya llevas un cierto tiempo te das cuenta de que eso lo tienes ya totalmente asimilado y Sí, interiorizado. así es. Y con respecto a la web, que yo era también bastante reacia, pues me he dado cuenta de que cuando ya tienes más o menos unas pautas, o sea, que Sí. las tienes ya integradas, Sí. pues es una manera de, que es lo que le estaba comentando yo a Elena ahora, que yo, por ejemplo, me iba de vacaciones y yo no tenía la disciplina de ponerme y hacer los 4 ejercicios o tumbarme al suelo, yo era incapaz. Y ahora me he dado cuenta que con la web soy capaz de conectarme y decir, es que, no sé, te parece que tengo ahí un poco el omóplato, ¿sabes? O sea, o la cadera, o la lumbar, y entonces buscas la clase, Claro. es decir, y eres capaz de hacer esta clase, ¿sabes? Porque sí que es cierto que aunque tengas los conocimientos, porque has venido, yo que sé cuantísimas clases he hecho con Cruz, pero siempre la pauta que ella te marca no es lo mismo que si lo haces tú sola. Sí, oír la referencia de la Claro, voz. te da como un hilo, ¿sabes? O sea, Sí, sí, la entonces conexión. te ayuda y entonces dices, oye, pues para mí ha sido un gran descubrimiento. O sea, y yo era totalmente reacia, o sea, que han sido las circunstancias lo que ha hecho que bueno, que sea así. Pues qué bien, no sabes qué alegría me da. Y a nosotras más. Pues fíjate. De vacaciones, ya voy con mi iPad. Y me voy con mi iPad. Está muy bien. O con mi teléfono. Pues sí, y Mar, cuéntanos, Mar. Bueno, pues yo soy la que menos tiempo llevo contigo, pero bueno, puedo contar también mi experiencia, aunque sea corta. Yo sí que llevo haciendo un tour de recorrido por distintas opciones o terapias, tanto de fisios, osteópatas, acupuntura, de todo lo habido y por haber. Todo lo que me decían que podía hacerse yo lo he hecho para mis dolencias, y con eso y con todo no encontraba ninguna posibilidad de sanarme. Realmente es lo que ha comentado también María y habéis comentado todas, cuando vas buscando por ahí que sean los otros los que como quien dice, Te te resuelvan. pues eso no es verdaderamente lo que te termina haciendo que
que propiamente te lo superes, ¿no? El dolor o el sufrimiento. Luego me encontré una frase de Antoni de Melu que lo decía así, ¿no? Que decía que muchas veces cuando vamos fuera buscamos más bien un alivio, pero no una sanación. Cuando la sanación te viene propiamente desde dentro, no buscándola simplemente en el exterior. Entonces, casualmente, pues estuve en Maski, entonces Sonia fue la que le comenté todo el itinerario que llevaba yo diciendo, yo llevo aquí años haciendo de todo la vida y por haber, pero no me encuentro bien, y me habló de Cruz y me dijo, ¿ya has probado y tal? Y digo, pues dime, y que allá que voy, directa. Y entonces pues empecé con Cruz, me pasó lo que comentáis todas, ¿no? Cuando empezaba con todo el tema de explicarte el esqueleto y todo lo que te hace la teoría, y tú diciendo, bien, pero yo no me estoy enterando de nada, yo no sé cómo voy a empezar cuando empiezo con la primera clase de práctica, porque todo esto ahora mismo es una información acumulada en mi cabeza que yo creo que luego a la hora de la verdad no voy a poder poner en práctica nada. Y bueno, pues luego empecé con la práctica, y lo que me llama mucho la atención de todo lo que estoy haciendo con Cruz es esa propia percepción, ¿no?, que ella dice, el tomar conciencia de mi cuerpo, porque el tomar conciencia de mi cuerpo, que me ha ayudado muchísimo, es como tomar conciencia también de mi persona, es decir, no sentirme tan perdida de mí misma, que a veces estamos muy perdidos siempre, estando más enganchados a todo lo que el exterior que estar propiamente centrados en nosotros mismos. Entonces, con la propiocepción y el tema de tomar conciencia de cómo voy colocando cada una de las partes de mi cuerpo, me ayuda también a centrarme en mí misma, a tomar conciencia de todo mi ser, no solamente de mi cuerpo, sino de todo mi ser, y a comprenderme. O sea, en cierto modo también al mismo tiempo me comprendo, es decir, estás cargando más aquí, estás cargando más allí, vas con el cuerpo más hacia adelante, significa que vas acelerada, vuelve a centrarte en ti misma, no yendo como corriendo para todos los sitios, no hay velocidad. Eso me ha ayudado mucho, todo lo que me ha ido diciendo, que además es curioso, ¿no? Porque te dice Cruz, pero no te das cuenta, y tú dices, no, hasta que tú me lo has dicho. Porque no eres uno consciente de todo eso, pero cuando te lo dice, es como que de repente se te abren los ojos, se te enciende una luz, se te abre la mente y dices, ¡ah! ¡Es verdad! Es verdad. Y entonces de repente dice, bueno, esto ya es otra historia, ahora veo la vida de otra manera totalmente distinta, ¿no? Es como otra visión diferente de tu cuerpo, de ti misma, y la esperanza de que al ver todo eso y que ya no solamente dependes de los demás, sino que las riendas las coges tú, tener la esperanza de que junto con ella sí que puedes mejorar. Y además te haces libre. Claro. Porque ya no dependes de nadie. Cuando tú te encuentras contigo, tú decides dónde terminas, dónde empiezas, dónde te paras, y ya no piensas que nadie, ni el azar, ni el paso del tiempo tengan que decidir lo que a ti te va a pasar. Porque hay cosas evidentemente que van a venir de todas formas, pero hay otras que sí que podemos modificar. Pues sí. Bueno, yo creo que lo que estaba diciendo ella, de empoderarte, ¿no? Empoderarte, exacto. Te das cuenta de decir, bueno, vienen cosas, pero no las gestionas de la misma manera que las hubieras gestionado, pues a lo mejor hace cierto tiempo. Sí, claro. A ver, ¿y la opinión de Elena Tur? Sí, yo creo que la que menos tiempo de aquí de Sí, hace semanas, en ese sentido. semanas. De clase, a nivel clase, a sí. A nivel clase sí, ¿no? Porque yo sí que he hablado con Cruz, me ha sacado también el esqueleto, me ha contado. Y a mí la verdad es que estos temas me encantan, ¿no? Yo soy una persona que no tiene dolencias, ¿vale? Porque tengo 26 años y tengo la suerte, No me parece de verdad. Pero yo no he sufrido nunca de dolores, pero sí que sé la importancia, y antes de conocer a Cruz la tenía, pero no le daba tanta importancia al moverme, ¿no? Y sobre todo que paso muchas horas sentadas por mi trabajo también. Entonces, bueno, pues eso, conocerlo al final un poco lo que han dicho todas, lo han dicho mejor que yo, mucho más. Pero al final es eso, que das como estas herramientas o esa esperanza, por decirlo de alguna forma, de que se puede mejorar, ¿no? Y yo respeto muchísimo a tus alumnas y a esto porque... Y yo. Porque, y admiras al mío, ¿no? Porque mi familia, por ejemplo, son personas que dependen mucho de los médicos, que siempre están diciendo, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿no? La mía también. Y no buscan soluciones, entonces que busquemos soluciones y que tenga solución y la cojamos, ¿no? Me parece de admirar y me encanta, por eso estoy
en este proyecto y por eso también me encantaría conocer mucho más. Todavía hay mucho para aprender, Sí. pero es un poquito mi ilusión. Pues me alegro un montón, porque además es cierto, yo empecé como en el 2006, cuando iba a hablar con médicos, con traumatólogos y tal, les decía, mire, es que yo me dedico a tal cosa y lo que hago es tal, y me decían, pero ¿tú qué formación tienes? Y yo llegaba diciendo, no, yo es que soy bailarina, soy pedagoga de danza, y me decían, pues ¿no crees que te has equivocado de sitio? Y yo decía, no, pero claro, ¿qué le vas a decir a un médico, no? Que es como que hablamos idiomas diferentes, ¿no? Porque la medicina en este país resuelve problemas, pero no trabaja en prevención. No entiende de movilidad, entiende del dolor que ocasiona la falta de movilidad. Y no es una crítica, cada uno en su terreno y en su sector tiene que hacer su trabajo. Pero en mi caso sí que me aconsejó mi traumatólogo hacer pilates. Pues fíjate, Juan Pérez Hitman, también, por si alguien lo conoce, también, que me llevó todo el tratamiento y fue el primero que me lo dijo. Pues mira, ¿ves? Me dijo, o natación, que la natación entiendo que sí que funciona para dolores de espalda. Yo no he hecho nunca natación, pero sí que conozco gente que hace natación desde hace muchísimos años. Porque es un movimiento simétrico. Además tengo una sobrina con un problema de espalda y ella está haciendo natación. Tiene Pero a mí el tema de la natación, como soy tan friolera, me daba muchísima pereza. Con tu melena me daba mucha pereza. Bueno, la pregunta siguiente, o el tema que se me ocurre preguntaros es, ¿consideráis que el trabajo de propiocepción debería de estar integrado en el trabajo de educación de vuestros hijos o de nosotros cuando éramos pequeños, es decir, en el proceso de la educación, antes de prepararte para ser útil a la sociedad y de especializarte? ¿No deberíamos de hacer un tipo de educación donde nos permitieran conocernos para que con el tiempo, con muchísimo menos esfuerzo, pudiéramos sacar mucho más rendimiento y nos rompiéramos menos? Por supuesto, claro. Ahí empezaría, por ejemplo, en la asignatura que tienen los adolescentes, que es el deporte o la gimnasia. En los colegios, en los institutos. Tendría que ser previo. En primaria. Cuando son pequeños, claro, sí, que les enseñan a hacer muchos deportes, pero antes del deporte. O antes. Ahí utilizar sí. la movilidad. Esto lo introduciría desde el momento que el niño, la niña, tiene percepción de su cuerpo. Yo lo introduciría, pues es que no sé cuándo es. Mira, el tema de la movilidad, dentro del aprendizaje del desarrollo, el tema de la movilidad va relacionado con el sistema cognitivo y con el sistema lingüístico. Es decir, que en el prenatal, a los 4 años empiezan, ¿no? Que es cuando empiezan a hacer preescolar o ahí en ese momento es cuando deberían de tener una asignatura que reseteara sus patrones motrices. ¿Por qué? Pues porque todo el eslabón del desarrollo motor que no hayas hecho a lo largo del primer año de vida, porque has sido un niño que has estado mucho tiempo tumbado en una hamaca, con lo cual hay un proceso de movilidad de tu espalda que te has comido, que no has hecho. No critico a los que te cuidan porque no lo sabían, de haberlo sabido lo hubieran hecho, pero no lo has hecho. Entonces, cuando te incorporas a la vida social, porque en realidad es como una integración a la sociabilidad, el tema educativo en ese periodo, ahí bajo mi punto de vista, deberían de, a través de juegos y de juegos de estrategia y de tal, crear la estimulación de todo el recorrido motor del primer año, porque ahí es donde se resolverían un montón de cosas. Es decir, si hay un niño que no tiene la rotación de cadera para hacer la flexión y reptar, pues ese niño cuando sea mayor va a tener problemas a la hora de estabilizar la pelvis cuando le quiera dar una patada a un balón. Pero ¿sabes qué hacen en esos casos? Poner plantillas, que es más rápido. Claro,
Pero las no plantillas no le resuelve resuelven el problema. problema. Cuando quitas las plantillas siguen teniendo el problema. Exactamente. También interesante en la conversación, en la entrevista con Alina, que decía, hablando de lo de su hijo, que tenía Sí, algo en la displexia cadera, en la cadera. decía que tiene que llevar todo su tiempo. Entre las madres, sobre todo primerizas, somos muy a comparar todo con lo que te decía una madre. Pues el mío a tal edad come, el mío a tal edad ya está gateando, el mío ya anda, y tú ves a lo mejor que el tuyo no anda, y tú como que te esfuerzas en provocar que ese niño se mantenga en pie y ande, porque todas las niñas de tu alrededor o la gente de tu alrededor están ya como andando. Y ella decía eso, que no, que cada niño tiene su momento de maduración, Claro. y que no hay que forzar nada, que si gatea, gatea, que si luego echa a andar con 1 año y medio, pues eso. Claro. Y sí que es verdad que tenemos como mucha prisa de por qué el mío no anda y el resto sí, o al revés, ¿sabes? Pero eso es falta de Por eso información. mismo, es que es tan importante la información desde el principio. Con lo cual tú Si yo no misma hubiera sabido- planteas la Claro. siguiente duda, es decir, cuando una persona piensa tener un hijo o se queda embarazada, dentro de lo que llaman preparto, debería tener un capítulo donde, de no sé qué tiempo, Ya. donde debería aprender qué sí, puede hacer por su hijo cuando nazca para estimular su desarrollo. Es decir, ya que tú, que eres la madre y el padre, vais a ser los que estéis más tiempo en ese periodo de vida de los 6 meses o de los 9 o del año, deberíais de tener recursos para que la madurez de ese niño tenga una estimulación, vamos a llamar al 100%, entre comillas, es decir, cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque vas a hacer que esa persona no solo desarrolle capacidades motrices de movilidad, sino que además desarrolle capacidades personales, en saberse gestionar sus problemas de equilibrio, de buscarse un apoyo y de levantarse él por él mismo. Es decir, que hay que estar vigilando a un niño, sí, pero no lo pongas donde hay riesgo, déjalo en el suelo, quita muebles, como decía Lina, como tú decías, y déjalo que se ponga de pie y se caiga, y déjalo que aprenda a levantarse, y déjalo Que gate. que gatee Claro, y no que, le pueda. y que se arrastre, y no estés tú dándole a la mano para que no se arrastre. En mi caso es que mi hijo gateó hasta los 13 meses. Pues fíjate. Y me daba exactamente igual. Pues yo sería digo, un ¿tú has tiro- visto algún niño con 20 años que gate? gate, ¿A que no? No. Pues en algún momento se levantará. Pues ya está. Y así yo en mi vida Sí, lo habrás aplicaba. oído, ¿no? Lo habrás oído de mi hijo no ha gateado directamente. Bueno, sin andar. oyes muchas Por eso cosas, mismo. pero a la hora de quitar el chupe, a la hora de quitar De todo, pañales, entonces claro. creo que entra dentro de la normalidad de cada niño, y cada niño es un mundo. Claro. Sí, por eso es Entonces, esencial que no solamente sea una educación que se incluya dentro de la educación directamente a los niños, sino que previamente, como has dicho, Cruz, también a los padres, porque tiene que estar Claro. implementado en los dos ámbitos. Claro. Porque si está solamente en uno, pero el niño luego vuelve a su casa y los padres no siguen, o si están en casa, pero luego llega al colegio y ve que el resto de los niños no lo hacen, Pues, no hay... Claro, no hay concordancia, Ahí ¿no? está. Claro, y entonces además aprovecha que lo vas a hacer con tu hijo para, si no lo has hecho antes, reseteate los patrones tuyos a la misma vez. Bueno, y volviendo a la actualidad, Yo tengo una anécdota que contar con esto de Venga. de aprendizaje. Me acuerdo que hace poquito estaba hablando con mi padre Sí. sobre cuando éramos pequeñitas, mi hermana y Sí. yo, y decía, vosotros es que gateabais muy raro, porque gateábamos con el culillo, o sea, nos apoyamos el culo y arrastrabas y una arrastrábamos pierna. el culo, y me hizo mucha gracia. Y fue a una clase tuya justo creo que Sí. a los 2 días, y hicimos, creo que reptamos o gateamos, Sí, no me acuerdo exactamente recuerdo, qué era el hicimos. apoyo. Y tú me dijiste, Elena, ¿tú de pequeña gateabas bien o gateabas normal? Y yo digo, ¿por qué? Porque te falta como movilidad, ¿no? En Y la digo, cadera, "Ostras". sí. Y ahí fue cuando me di cuenta, digo, ¿cómo sabe eso? Pues solo con verme, Sí. cómo me muevo, ¿no? Entonces, para que veáis que los patrones que tú aprendes desde pequeño te siguen hasta mayor, hasta que los... Sí, sí, hasta el final. Si no Hasta los el final. cambias, hasta el Es final. un poco para que eso, que Sí, el sí, pequeñito- pues es así. Bueno, entonces, a ver, de lo que hemos estado aprendiendo y haciendo, volviendo a la realidad, ¿qué cosas o una se os ocurre o recordáis que hayáis cambiado en vuestro hábito, en el día a día, de lo que habéis aprendido
en las clases o que yo repito como una machaca, que machaco. Bueno, yo han sido dos principalmente. Una, dejar la hiperextensión de rodilla, aquí como mi amiga. La hiperextensión de rodilla, que me exige un nivel de concentración máxima, porque claro, el patrón está adquirido. Y lo segundo, para mí muy importante, ha sido el tema de romboides. El romboides, el que cierra los omóplatos a la columna. Justo, Cruz lo ha descrito perfectamente. Entonces, para mí ha sido de pronto descubrir que es que hay un músculo ahí que coge los omóplatos, los cierra, hace que se abra el pectoral mayor por delante, se juntan las espaldas. ¿Te lo sabes? Me lo sé. Pero vamos, con toda propiedad. Porque lo trabajo muchísimo. Entonces, pelvis hace un poco anteversión, pero por delante a la vez metemos tal, la espalda se despliega. Bueno, eso es una pasada. Con lo cual, dejas de llevar el peso de la cabeza, no lo arrastra, estiras el cuello. Y se te va alguna migraña. Y se va más de una migraña y más de dos. Entonces, para mí han sido los dos puntos claves que entresaco, por no decir el cuerpo entero. En mi caso, la hiperextensión de rodillas y distancia hombros-orejas. Sí. Yo recuerdo de ir así, soy muy friolera, entonces la postura mía de por sí, yo creo que es como ir encogida. Ahora me lo noto mucho sensación de protección cuando y estoy seguridad. Durmiendo, que estoy así durmiendo, y entonces pienso y digo, no, estírate, y es verdad, es que son las dos cosas así en lo que más me lo noto. Qué bien. María. Pues yo el tema de la respiración, ¿Ah, sí? que para mí es muy importante, que sabes que yo no sabía respirar. Con tu caja torácica pobrita. después metida en Independientemente un de que corsé. la postura de los hombros, de las rodillas, de todo en general, porque además yo paso muchas horas de pie por mi trabajo, y a la hora de caminar, luego me gusta hacer deporte, salgo a caminar bastante y notaba que caminaba empujando, lo que hablabas tú, del cuello, y sí que ahí corrijo mucho. Pero el tema de la respiración, tardé mucho en respirar bien, bueno, tú lo sabes. La tenías cambiada. Siempre, me tiré años. Y luego ¿Pero al antes final... del accidente también o fue a raíz del accidente? Es que yo antes del accidente no Ya practicaba no lo puedes yo este tipo de ejercicios. No, y además hacía no deporte. no te exigirían esa propiocepción respiratoria, Claro. con lo cual Entonces es me difícil que se repetía acuerde. y me he tirado años hasta realmente controlarla. Luego es que te sirve para muchas cosas. Para pues todo. cuando te da algo miedo, Sí. que intentas controlar tu respiración, Sí. cuando te sugestionas por algo, Sí. para hacer deporte, para caminar, Sí. que de repente dices Sí, no, claro. y te paras y lo piensas y dices, y te cansas menos. Entonces, para mí ese punto es importante, porque no la conseguía controlar. Sí que es verdad, recuerdo que te Siempre, costó. siempre era María, respiración, María, vas mal. Vale, la llevabas al Siempre, revés. la llevaba siempre al revés. Vale. Pues yo, porque en mi trabajo llevo muchas horas sentada, muchísimas horas, y yo creo que muchos de los problemas que he tenido se derivan de esto. Estoy de acuerdo. He recti- Doy fe. Doy fe. Doy fe. Sí. Entre el estudio Tantas y horas lo que vino estudiando, luego. claro, tantas horas sentada estudiando, que voy a probar esto, eso, pues ahí he podido rectificar mucho mi forma de estar sentada y rápidamente tomo conciencia en el trabajo en cuanto me siento en la silla de poner y rectificar la posición. Y luego es curioso también caminando, porque también tenía, y sigo teniendo, aunque ya voy avanzando Mucho un poquito menos. más. Mucho A la menos. hora de caminar, pues sobre todo el pie derecho que se me abre un poco. Pero ahí ya voy tomando más conciencia y voy caminando ya de esa otra manera. Y lo curioso es, se lo comentaba el otro día a Cruz, que ahora me descubro a mí misma mirando a todo el mundo que va por la calle y diciendo, este va caminando más. No, este lleva hiperextensión, o este va con los brazos, con la rotación así de las... Muy anteversión de cadera. A mí, ¿sabéis lo que me pasa? Le corrijo mucho a la gente cuando va caminando, mirando al suelo. a la gente conocida de mi familia. Sí. Barbilla siempre arriba, tienes que caminar mirando hacia el frente, porque además denota como una persona decaída, Sí, depresiva. es que además te lleva para abajo. Eso digo, hay que mirar, pensar que la y es una cabeza- cosa Rotación, que a la gente escápula, cuando lo veo sí. digo, no, siempre la cabeza hacia arriba.
La verdad es que no son tanto los años como el cuerpo. Sí, Como sí, el Claro, cuerpo. es Cuando, así. cuando las espaldas están echadas hacia adelante, Sí, todo el es- pectoral mayor que decía antes se cierra. sí. El hombro, como decía Leticia, sube a la Rotación derecha, interna. se Es la cierra hacia postura adelante. depresiva, Sí, es una posición fetal. Es como O de volver- ser más mayor de lo que realmente eres, que denota cuando tú vas con el Bueno, cuello como más os habéis estirado. anticipado, porque entonces lo que iba a preguntaros es, ¿creéis que el trabajo de movilidad y propioceptivo aumenta tu equilibrio en el amplio sentido, tu estabilidad, tu autoestima, Sí. tu confianza en ti mismo, tu todo? No tiene color. Yo cuando entro a hacer la clase, entro de una determinada forma, normal. Y cuando salgo, me como el mundo, literal. Mi cabeza se ha levantado, yo he crecido, observo todo como desde una panorámica más elevada, no en el sentido de sentirme superior, pero sí desde eso, he crecido X centímetros, mi columna se ha enderezado, Sí. mi pelvis se ha equilibrado, mis pasos son firmes y seguros, y entonces mi andar por la Tengo vida... movilidad en la pelvis. Claro, Eso. La pelvis A que da mucho gusto da mucho saber que la gusto. pelvis se mueve. Yo muchos días en los que venía aquí luego me iban dando el trabajo, que Sí. es en el centro comercial, y me iban dando todo, y es que disfrutaba el paseo, cuando otras veces digo, ahora ir andando, no, lo disfrutaba porque notaba la pelvis suelta. Claro. Pa. Y además te das cuenta que mueves un pie, cargas tu peso, mueves el otro, cargas tu peso, y la pelvis y la columna, es decir, ya no vas nunca solo. Caminas con una pelvis, con dos piernas, con la columna, con la cabeza, con el brazo. Claro, vas súper acompañado. es que no llevas el cuerpo a cuestas. No, ya no cargas con él, no cargas Cuando con no él. sabes andar, tú cargas con el cuerpo. Sí. Pesa el cuerpo muchísimo. Y claro, te fatigas y te lesionas. Claro, porque lo arrastras. Es como llevar un saco de 20 kilos ahí en la espalda, que vas arrastrando por la vida. En cambio, cuando sales por la clase, te desplazas por la vida. Para mí. Bueno, y terminamos. ¿Qué le podemos decir a una persona que no ha hecho nunca nada de movilidad y de propiocepción y tiene la posibilidad de hacer unas clases gratis que estamos preparando para que conozca algo más sobre su propiocepción? ¿Qué le diríamos? Que haga unas clases gratis para entender lo que hablamos. Que no se lo piense, que va a ser un antes y un después en su vida, que no se lo piense, que es un regalo mucho mayor que el hecho de no tener que pagar las clases. No es un regalo económico, Sí, yo es también un lo creo. regalo de salud, de autoestima, ahora que está tan en boga. Vamos, que no se lo piense. ¿Algo que queráis aportar? De hecho, no sé si os pasa a vosotros también, pero yo ahora que estoy empezando a conocer todo, cuando llego a mi casa me pongo a contárselo a mi padre, a mi hermana, ¿sabes? O sea, no solo para mí, sino que intento Compartir, compartirlo. Entonces, no solo lo que aprendes tú, sino que también puedes aportar a los demás, ¿no? Entonces, es interesante en ese sentido. Sí, además es curioso porque yo, por ejemplo, cuando lo hablo, que me dicen, porque todo el mundo sabía de todas mis dolencias y siempre era como muy reiterativo, ¿cómo estás? Cada vez que te encontrabas con alguien, cuando ya se lo dices, ¿y cómo es eso? Y entonces le dices, no, pues mira, es a través de la propiocepción. Y dicen, ¿y eso qué es? Claro. Y a partir de ahí ya les enganchas. Claro. Ahí le cuento todo. Y ya entonces empiezas a contarle todos y todos dicen, qué interesante, si es que es muy lógico. Es que Claro, realmente es que es cuando lógico, empiezas a conocer, claro. dices, sí es lógico. Lo que pasa es que Sí. tampoco se trata de cosas tan complicadas, es simplemente que estés abierta a una cosa que es perfectamente comprensible por todo el mundo, que no se asusten porque es perfectamente comprensible por todo el mundo, Sí. porque es algo natural. Claro, yo es decir, yo lo veo como que no entendemos o no se considera que la movilidad es una función del ser humano. Es decir, antes de que tú quieras hacer deporte, de que le des una patada al balón, de que quieras hacer ballet o que quieras hacer lo que quieras,
es una función, como hacer pis y dormir y lo que sea, tener y mantener tu movilidad el resto de tu vida, es tu responsabilidad. Entonces, si tú no la consideras una función, tú vas perdiendo con el tiempo rangos de movilidad, no porque envejeces, sino porque dejas de utilizarlos, y los pocos que utilizas, los utilizas mal. Si encima además haces una actividad física que te machaca porque no la organizas bien, estás acelerando tu proceso de envejecimiento. Entonces, claro, aceptas que, claro, es que como hago deporte me tengo que lesionar. No, perdona, como me hago mayor tengo que perder movilidad y me tengo que envejecer. No, perdona, lo estás entendiendo totalmente mal, que es como decir, mira, perdona, no te has enterado de nada. Envejeces porque dejas de moverte. Claro, no al contrario. Claro, y cuando dejas de moverte, dejas de pensar y dejas de sentir, porque lo que piensas, lo que sientes y lo que haces va relacionado. Somos las tres, es como las tres maneras de ir a Roma, como decían, hay un montón de caminos para ir a Roma. Pues para ir a ti mismo hay tres, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No hay más. Bueno, chicas, pues si no queréis aportar algo nuevo que inventemos, hoy lo dejamos aquí. Daros las gracias. Ha sido un placer poder compartir esta sencilla comida, porque no somos muy sofisticadas en ese sentido. Y lo mejor ha sido poder estar aquí y escucharos. Y bueno, espero que haya muchas más. Venga, gracias. Gracias, Cruz. Hasta luego.